Muy buenas, acá Supa de nuevo con otro video. Bien, estamos una vez más en Brawl Stars 2, en este caso con el Guild Raid contra el jefe de viento Ruser Singa. Y en este caso vamos a ir con un equipo de fuego, lógicamente, porque hay que ir contra tipo. Y hay que decir que hay alternativas tanto físicas como mágicas, pero en mi caso no tengo buildeados de PC físicos, que podrían ser por ejemplo Liatris o Anastasia. Así que no voy a meterme con esos equipos en este video. Sin embargo, les voy a dejar la referencia que tuve para el equipo mágico, que es esto aquí. Además de que en ese mismo video también hay referencia para equipos físicos. Lo voy a poner en la parte de la descripción y en la parte del comentario fijado. Porque bueno, yo no soy muy ducho del tema de las guild raids. Me defiendo como puedo, entonces si no pesco cómo hacer los equipos, pues simplemente tomo referencias y los trato de aplicar en mi cuenta chiquita. Obviamente ese video tiene personajes todos maxeados y hace muchísimo daño y llega a nivel 10. Y yo con suerte llegué a nivel 7, así que creo que está bien. Pero bueno, vamos a detenernos un poquito en lo que hace este jefe. Tiene dos puntos débiles y dos están aliados en la tercera columna, así que no está mal. Para ataques en área viene muy bien, por eso es que esta composición aquí de Celia, Levia y Loen va muy bien. Pero ¿qué es lo que hace el jefe en sí? Bueno, sus ataques, la verdad, sus skills random, perdón, aquí, son exactamente las mismas en el sentido de lo que hacen. Sin embargo, el rango que tienen es diferente, ¿sí? Esta es en área. Un área bastante grande, esta es una línea y esta es un cuadradito de un 3×3. En Overdrive lo que pasa es que simplemente se aumenta el rango y aumenta el daño, pero poco más. Y vamos de frente con lo que son las skills condicionales, ¿sí? La primera se va a activar al inicio de la pelea, que va a reducir nuestra resistencia mágica en un 50% durante 20 turnos, pero por el mismo periodo de tiempo vamos a tener un aumento de ataque o de ataque mágico dependiendo del tipo de ataque que tengamos en nuestros personajes. La segunda skill se va a activar luego de los 5 turnos. Va a aplicar una barrera al enemigo en 20%, sino en 20 turnos. Y por el mismo periodo de tiempo también va a aumentar la propiedad de daño, o mejor dicho, el daño de propiedad, en un 250% por 20 turnos. Se empieza a atacar la dislexia. Esto quiere decir que cuando este jefe realiza este ataque, tenemos que ubicar nuestros DPS de fuego principalmente en la línea del rango de ataque para que tengamos estos busteitos, tanto de barrera como el aumento de daño de propiedad. Y por último, obviamente, la skill que termina haciendo whip al equipo, que obviamente vamos a intentar no llegar a eso. Bueno, las skills de sobrecarga, que la primera se activa obviamente cuando tenemos 50%, bueno, cuando dejamos al jefe con 50% de la vida o menos, va a hacer este ataque que abarca a todos los enemigos. Básicamente nos va a pegar de una, no hay chance de escapar. Va a reducir la cantidad de CP por cada ataque que golpea al enemigo y poco más, ¿sí? Y ahora la cuestión es la skill que sigue, ¿sí? Va a depender de si aplicamos o no cierto tipo de ataque. Si no aplicamos ese cierto tipo de ataque, pues va a aumentar su ataque mágico, la probabilidad de crítico y el daño crítico en un 100% durante 20 turnos. Pero si nosotros le metemos un ataque de daño con el tiempo, ¿sí? DOT vendría a ser, no sé cuál es la traducción directa porque es Damage Over Time. Va a activarse un break, ¿sí? Y ahí va a aplicarse una vulnerabilidad en todas sus partes por 3 turnos. Lo cual quiere decir que vamos a hacerle bastante más daño en ese estado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el equipo? Básicamente, primero que nada, sería tratar de bajarle la mitad de la vida para que se active lo que es su primera skill condicional. Y luego aplicarle, o al menos en la medida de lo posible, que ya tenga un efecto DOT sobre sí mismo el jefe para que se active el break. En este caso, ¿qué personaje va a hacer esto? Terese. Terese lo va a hacer con su skill base. Si su skill de ángel de la destrucción no es esta claramente, sino que es esta porque, si ven aquí, mete sangrado. Y ese sangrado es daño en el tiempo. Así que, sí, daño en el tiempo. No sé por qué daño sobre el tiempo, no. Daño en el tiempo. Entonces esta skill va a venir esta costumbre va a venir muy bien. Ahora, el resto de los personajes obviamente son mero soporte. Refitea, Diana y en este caso Liberta van a efectuar de soporte. Teresa también, porque su parte médica da aumento de ataque mágico. Celia aporta cadenas. Levi aporta vulnerabilidad, lo que quiere decir que vamos a tener capacidad de hacer más daño. Y Loen es un DPS puro, aunque debo decir que hay que tener también su costumbre de no solamente esta de conejita, si es que la tiene, que es buenísima, sino que hay que tener también su costumbre de gimnasta en la medida de lo posible por el aumento de ataque mágico que se da. Yo lógicamente todavía no la tengo bien full a esta Loen. No tanto en daño, porque la verdad que no importa mucho el daño, pero sí en tema de los dupes, sí en tema de las copias, sí me falta, porque si miran aquí en un +5, se da un 80%, que es prácticamente el doble. Entonces
No hubo suerte ahí. Pero si no tienen la Loen conejita, pueden anclarse con la Loen normal. Aunque sí, aquí recomiendo que traten de maxearla lo más que puedan, porque si ese va a ser su DPS, lógicamente tienen que tenerla full. Tema de equipamientos en todos los personajes. Prácticamente lo que hay que destacar es el hecho de que todos tienen que llevar esto de aquí, ¿sí? Resistencia mágica en lo que sería el pecho y en la cabeza. Lógicamente DPS, si van a llevar DPS físico, traten de tener el ataque físico lo más alto que puedan. O, en su debido caso, dependiendo del personaje que usen, el daño crítico. Recuerden que los parámetros en los DPS prácticamente dependen pura y exclusivamente del ataque o el ataque mágico y de daño crítico. Los daños de probabilidad, la verdad que sí son interesantes, pero como tenemos personajes para compensar eso, que son en este caso Diana y Refitea con su costumbre de novia, entonces tampoco nos vamos a preocupar tanto ahí. Si van a maxear unos parámetros, tienen que ser el ataque o el ataque mágico y el daño crítico, siempre y cuando hablando de los soportes, de los DPS, perdón. En este caso sería tanto para Loen como para Levia. Celia la verdad que no es un DPS, simplemente es un soporte de cadenas y poco más. Así que no se esfuercen por buldear. Pero insisto y remarco que lo más importante sería tener lo que es costumes equipamientos que den resistencia mágica en la medida de lo posible. Acá le tengo un SR porque todavía no tengo su equipamiento como tal. Pero aquí sí, por ejemplo, tengo resistencia mágica. Y así en todos los personajes. Nada, tema de la formación. Bueno, eso vamos a verlo en el video directamente. Tema de dupes, honestamente, cuanto más altos tengan mejor. No hay mucho que decir el tema de las copias. Reemplazos para, en equipo mágico. Digamos que si por ejemplo no tienen a Libertad Onsen, que sería la que está aquí, pueden poner a Elena sin problemas, que ellos se darán cuenta que no hay una Elena en un equipo mágico, lo cual es un tanto extraño. Pero como dije, tema de reemplazo de DPS, si no tienen por si acaso para hacer equipo físico, simplemente es cambiar y tratar de hacer, si no tienen para hacer equipo mágico, me rectifico, pueden armar un equipo físico y en ese caso tendrían que cambiar y poner o a Anastasia o alguna Liatris, incluso a Rubia podría ser, pero Rubia no pega tanto, pero yo diría que Anastasia y Liatris son opciones muy interesantes. Lógicamente ahí tendrían que cambiar y poner a Leither y hacer alguna cosita, pero yo diría que Celia es inamovible por el tema de las cadenas, Therese por el tema del DOT. Y aquí, por ejemplo, pueden también meter a Seir si quieren, la Seir oficinista. Yo en mi caso no la estoy usando, pero más que nada porque en este caso el jefe suele atacar con bastantes hits. Y recuerden que Seir por cada ataque que reciba va a aumentar esta Seir al menos el daño que podamos hacer hasta un máximo de 99 veces. Entonces no es una mala idea. Yo como la tengo más 5 no la quiero usar. Simplemente me atañé a usar este equipo. Bueno, mucha introducción, ¿no? Vamos con la partida. Muy bien, vamos a arrancar entonces con esta partida. Lo importante en el primer turno va a ser mantener la línea de 3 ahí, la que está justo en el medio, la de Loen, Celia y Levia, para maximizar el tema del daño al principio, que realmente no va a ser mucho, pero sí es importante aplicar lo que es tanto las cadenas por parte de la conejita Celia, como el tema de la vulnerabilidad mágica con Levia. No vamos a usar todavía la costumbre de gimnasta de Loen de momento, porque realmente al principio no vamos a hacer tanto daño y vamos a estar de chill, tranquilo. Otra cosa que sería interesante es cargar lo más pronto posible Lancelot, aunque lo vamos a utilizar casi cerca del turno 7 o turno 9, no recuerdo cuándo. En este momento hay algo que no vamos a usar en la mayoría de estos turnos, que van a ser las otras costumbres de tanto Diana como de Libertad para ahorrar recursos, ¿sí? Acá la posición, respétenla en el sentido de que Loen en este caso necesita estar justo en el medio, ¿sí? No hace falta. Y más que nada, sí tienen que quedarse en el medio tanto Celia como Levia para aprovechar el daño, simplemente por eso. Otra cosa, si ustedes tienen la costumbre de Levia de Overdrive, pues aprovechenla porque tenemos el tema ahora de la vulnerabilidad aplicada sobre Rusersinga. Entonces es más conveniente hacer eso para justamente maximizar el daño. En este turno vamos a usar lo que sería la costumbre de Teresa Médica, ¿sí? También para aumentar el ataque mágico de nuestros 3 DPS. Bueno, nuestros 2 DPS y el portador de cadenas, que sería Celia. Así que la posición es importante para que el bufo le llegue a las 3.
Bien, ahora estamos en turno 5, va a aplicar lo que sea su segunda skill condicional, perdón, porque la primera la aplicó al principio de la pelea. Entonces en este caso, como había mencionado, tanto Loen como Levia deben estar sí o sí en el rango del ataque para que le sea efectivo el bufo, ¿sí? Tanto la barrera como el daño de propiedad. Aunque ustedes pueden poner otros personajes si sienten que quizás sean poco débiles, como por ejemplo, no sé, Liberta, Diana, etcétera. Eso ya va a depender mucho de ustedes. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la presencia constante de Refitea cerca de nuestros 3 DPS para darle no solo el aumento de cadena, sino también el daño de propiedad extra. Bien. Vamos a ver que aún no estamos haciendo un daño considerable y el daño considerable va a venir ya en el siguiente turno. Vamos a, en este caso, ya que tenemos aumentado... Bueno, no, todavía no tenemos aumentado el ataque de Loen, eso sí es prioritario. Vamos a activar Lancelot en turno 9. En este turno lo que vamos a hacer es ir preparando todo para usar y maximizar el daño con Levia y Loen, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la costumbre de gimnasta de ambas. Para una sería maximizar lo que es el daño con vulnerabilidad y la otra para aumentar su ataque mágico. Observen que todavía no use la costumbre de Diana, puesto que todavía no terminó el efecto de su skill, que termina justamente en el turno siguiente. Muy bien, turno 9, vamos a activar Lancelot en este turno. Aunque bueno, creo que me fui para atrás porque quería chequear si estaba correcto lo que estaba haciendo y si en efecto era así. Tenía que hacerlo de esa forma. Eso está bueno que hagan ustedes siempre. Si ustedes no están convencidos de algo, chequen a ver si dejan todo en su lugar para ver si tiraron la costumbre correctamente. Yo por un momento pensé que no tenía que tirar la costumbre de la honesta de aumento de ataque mágico. Pero sí, hay que hacerlo porque en el siguiente turno, como dije, va a entrar Lancelot para hacer el primer break, ¿sí? Recuerden que la primera skill de Lancelot lo que hace es dejar con vulnerabilidad aumentada a lo que sería el jefe. Entonces vamos a poder hacerle más daño. Acá sí activen la skill de Diana. Y en este momento en donde vamos a utilizar las costumes potentes de Loen y de Levia. Acá realmente yo creo que después fui para atrás. Vamos a hacer una comparación porque creo que estoy casi convencido de que hice más daño. Y lo vamos a ver ahora en el video. Con la costume base de Celia y no con la costume esta que reduce resistencia mágica del enemigo. Porque yo la puse justamente por eso. Esta costume de aquí, que está más 1, le hace 5 cadenas, mientras que la otra hace 7. Y solo por esa diferencia de cadenas termina haciendo más daño. Fíjense, ahí no le bajé no le dejé por debajo del 50%, que es lo que quiero lograr. Entonces dije, bueno, voy a probar con esta, que si bien es cierto, no me favorece en términos de reducción de resistencia mágica, sí mete más cadenas. Y ustedes saben que las cadenas, sobre todo si las combinamos con esta refitea, son muy importantes. Y acá es donde viene lo clave, que va a ser la combinación, como dije, de las cadenas. Van a ver la repercusión que tiene el ataque de Loen, que pega bastante más. Mucho más, de hecho, casi 1.400.000 de daño, o 1.400 millones, como podríamos decirlo, no sé la medida que quieran ponerle, pero es suficiente para bajarle o dejarlo por debajo del 50% de la vida máxima, que es la idea que tenía inicialmente. ¿Por qué? Ahora va a aplicar lo que es su primera skill condicional, bueno, su primera skill de Overdrive, que sería esta que va a meternos un ataque total. Vamos a activar lo que es la bendición del lago para reducir el CD, o sea, lo que es el tema del cooldown y la cantidad de CP que tenemos. Y acá vamos a ir más tranqui, ¿sí? No hace falta rushear nada, porque va a tardar 2 turnos en activarse lo que mencioné anteriormente, que es el segundo break. Vean, va a atacar con Windchaser, que es este ataque que no podemos evitar. Nosotros ya le metimos el dot con, o sea, el ataque sangrado con Teresa en el turno que acaba de pasar. Entonces, al siguiente turno es donde se aplica el break, ¿sí? Ahora activo esto, pero creo que no activo la de Diana porque no es necesario. Y aquí sí, empezamos de vuelta a dejar todo pavimentado. De vuelta a la misma combinación que hicimos anteriormente. Es decir, Celia Conejita, Levia Gimnasta y Loen Gimnasta. Vamos a aprovechar a maxear lo que son los soportes, en este caso con Refitea y Teresa, y también Liberta, ¿por qué no? Y ahí metemos la combinación. Y ahora van a ver que se activa el break por lo que mencioné. ¿Ven? Entonces ahora está expuesto y en este turno es donde vamos a volver a utilizar la misma combinación de hace unos turnos. Es decir, Celia base, Loen Conejita y por último Levia.
¿sí? La Levi Overdrive. Overdrive. Que no me salen las palabras en inglés, soy malo. Pero bueno, debería ser suficiente para rematar a Rusersinga. Vamos a ver cuánto daño hacen. Que viene golpazo. Mete menos que la primera vez, pero es suficiente con Levia para rematar y terminar la partida. Así que bueno, hasta aquí entonces este nivel 7 de Rusersinga, que está bastante más dureli que otras veces, está bastante más complicado, pero ya digo, alternativas por lo menos hay tanto físico como mágico para que puedan realizarlo. Recuerden que tienen los videos en la descripción. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!